Yo no sé leer muy bien el persa. Supongo que hay dos opciones, o prohibido pasar o lago rosado. O de pronto este es el que dice prohibido pasar, pero tal vez sea solo para vehículos, porque si nos fijamos, por aquí no hay nada que impida el paso peatonal. Que mi conocimiento sobre el idioma persa nos perdone y nos disculpe, pero pues al no saber qué dice ahí y al tener este acceso abierto, vamos a conocer el lago rosado. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, aunque en estos países tal vez es mejor pedir permiso que pedir perdón, pero pues tampoco veo a quién pedirle permiso para conocer el lago rosado aquí en Irán. Esa caseta no se ve muy estable, que digamos, no se ve muy operativa. Bienvenidos al día 2 en esta expedición recorrido por Irán. Como su nombre bien lo indica, este es el lago Rosado. Muy fácil de explicar por qué se llama lago Rosado. Este es un lago de 600 kilómetros de superficie, pero en el punto más profundo llega a 3 metros nada más, ¿no? En verano se seca, en invierno sube, pero cuando estamos en verano y se seca, crean estos grandes pozos, donde aprovechan para extraer la sal también. Toda esa montaña allá es sal, parece un iceberg. Un iceberg que sobrevivió a estos 35 grados de temperatura que tenemos. Y aquí ponen a secar la sal para después recogerla, cargar los camiones y llevarla y venderla. Se dice que es por lo que hay aquí una especie de vegetación de plantas por debajo del lago que hace que se refleje así el color, ¿no? Que cuando hay mucho sol se ve así de bonito. Fuimos de buenas porque no siempre se ve así, y realmente sí, que se ve bastante rosado esto, así tal cual lo ven ustedes, lo estoy viendo yo. Este es nuestro primer destino en nuestro camino hacia el sur del país. Nos espera un largo camino para conocer unas ciudades, unos pueblos y unos factores naturales bien interesantes de Irán, los cuales quedan alrededor del Golfo Pérsico. Esta agua está hiper salada, si nos damos cuenta. Vea las capas de sal que le salen aquí en mis manos. Solo con meter los dedos un poquito ya los tengo completamente salados. No hagan esto en casa. Reseca mucho la mano, pero si la muevo así, ahí le quito la sal, porque la sal es toda la capa, ¿sí la ven? Que es como una escarcha que hay por encima del agua así. Ya revolviéndola, estamos listos para darle. Ya no tengo sal, pero quedó salado. Muy buenos días, estoy en mi hotel y tengo miedo. Esta es la puerta que me llevará a la calle. Estamos a tibios 40-42 grados de calor. Dentro del hotel hay aire, pero vea cómo se me empaña la cámara de una. Ahí ustedes se pueden dar cuenta. Salgo aquí y ya se siente el calor, la humedad. Esto va a estar bien complicado. En verano, la media en esta región del mundo son más o menos 40 grados, puede llegar a 40, 45, 50. Estamos en el Golfo Pérsico, en una ciudad muy importante que vamos a descubrir, así que sean bienvenidos a Bushehr, en Irán. Este de aquí fue mi hotel de anoche, hecho en piedra, con una piedra que es hecha con un tipo de materiales que vienen del mar, porque vea que si se fijan en el ladrillo, tiene conchas. Acá hay una concha súper clarita, y es que estamos en una ciudad marítima. Aquí el puerto, la pesca y el calor, factores importantes para la historia de este lugar del mundo, ¿eh? No, se los juro, llevo 2 minutos aquí afuera y ya necesito meterme en el aire acondicionado. Es increíble. Yo no sé cómo vamos a hacer para pasar 4 días en esta región del Golfo Pérsico iraní entrando en el verano, porque ya estamos como entre primavera y verano, ¿no? Y esta vaina es hirviendo, se los digo. Pero aún así, tenemos mucho camino aún por recorrer. Acá, por ejemplo, caminando en las calles vemos una muestra de que también hubo esclavitud en Irán. Traían muchos africanos, y pues hoy la idiosincrasia del sur de Irán tiene también mucha mezcla africana. Estos son algunos de los murales que vemos aquí en la Ciudad Vieja, hechos por los chicos artistas de hoy en día que quieren rendirle un homenaje, un tributo a esas raíces africanas de hace tantos años. Nosotros solemos pensar que la esclavitud fue solo en Estados Unidos, países desarrollados hoy en día, ¿no? El primer mundo, europeos, etcétera. Pero vea que en los rincones también más escondidos, y sobre todo de este país, encontramos algunos rastros. La esclavitud de por sí, ya una barbarie, una cosa inhumana, asquerosa, pero la esclavitud a 50 grados de calor, yo no me imagino esa pobre gente como... ¿Cómo hacía? Por ejemplo, estos pasillos, ¿sí ven? Son súper delgaditos y paredes muy altas. Esta construcción aquí, ese tipo de arquitectura la hacen de aposta así para que el viento como que se apiñuzque ahí y pase más rápido, refrescando al otro lado cuando el viento va para allá y que refresque aquí cuando viene para acá. Como una forma de ventilación de las viejas ciudades, ¿no? Esta es una ciudad pequeña, más o menos 300.000 habitantes, pero muy importante porque tiene uno de los puertos más importantes del país, ¿no? Para la economía y el comercio es clave, posición estratégica. Y pues aquí estamos en la sombra de un mercadito, pero yo sé que la carne de los pescados queda por allá. No lo veo. Debe ser a 1, 2, 3,
cuadras, ¿saben? Como cuadritas de estas chiquiticas, porque del calor que hace y de la humedad, hasta aquí puedo oler el pescado que deben tener allá. Vamos a ver si mi olfato miente. Y es que al ser un puerto, el pescado es uno de los negocios importantes, economías, industrias de esta región iraní. Y vea que no mentía. Aquí están todos los camarones, les están quitando la piel. Y vea, este es el pescado. Este es el pescado que olía a 3 cuadras de mercado. Por aquí también tenemos, wow, una cantidad de pescados de todos los tamaños y colores. Vea esta vaina de pescado tan gigante. Más o menos mi mano es así. 15, 20, unos 35 centímetros de pescado, unos 40. Este debe ser por ahí de unos 60 centímetros de largo. Todo esto será pesca del día, muy probablemente. Un lugar donde los pescadores del mundo siempre madrugan para ir al mar a sacar la pesca. Aquí yo creo que debe ser igual, porque no creo que haya un pescador iraní en el Golfo Pérsico que ose salir a pescar después de las 11 de la mañana. Buenos días. Ah, no, Colombia. Colombia. Sí, parezco ruso. No, me preguntó si era ruso, debe ser que aquí hay mucho turismo ruso, ¿no? Se sabe que Irán y Rusia son amigos. ¿Es tu medio? Juan. Chayanne. Yes. Ah, como el cantante. Encontramos a un señor que se llama Chayanne, hermano. Un muy famoso personaje aquí del mercado, porque tiene una técnica, dice que para cortar pescado, que cuando me vio con la cámara me dijo, vea y le muestro. Ahí queda Chayanne detrás de nosotros, un chef cocinero reconocido aquí, tiene su propio negocio, me enseñó cómo cortan el pescado para diversos platos típicos iraníes, porque en esta región, gracias al puerto, a su posición geográfica y a la pesca, la gastronomía cambia, haciendo que en esta región de Irán se coma mucho marisco y mucho pescado. Ahí el señor nos dio una degustación de los famosos dátiles iraníes, ¿no? Y es interesante porque todo esto que vemos aquí, por ejemplo, como este, son los dátiles del año pasado. Más o menos por ahí en 2 meses salen a la venta los que son de este año, ¿no? Es una vaina que se demora, que es todo un proceso. Muchas gracias, señor. Pobre señor, está sudando ahí, hermano. Uf, es que a mí lo que más me ha impresionado de este viaje al sur de Irán es el calor, es indescriptible, se los juro. Una vaina interesante, dulce, duro, crujiente y de todos los tamaños, presentaciones, seguramente también sabores, texturas. Y quiero que vean cómo es un mango acá. Este es un mango iraní, chiquitico, verde, pero blandito, o sea, está ya listo para comer, así tenga color verde. Estos son traídos de Pakistán y de la India, que son los grandes amarillos así, parecidos a los de nosotros, ¿no? Solo que estos tienen una textura un poco más arrugada, como de viejito, pero así son todos. Y miren estas uvas tan raras, son chiquiticas. Aquí la temperatura todavía va a subir más, unos 10 grados más para arriba, pero en invierno más o menos llega hasta los 10 grados, ¿no? 10, 15, 20. Esto fácil llega a los 55 y con una humedad del 500%. Increíble. El que es latino sabe cómo cruzar calles en esta parte del mundo sin problema. Esto ha sido el mercadito aquí en la ciudad mientras exploramos un poquito más de ella. Literal llevo 20 minutos afuera caminando y creo que ya he perdido unos 2 litros de agua. Entré a esta que me dijeron que era la cafetería más antigua de la ciudad, una de las más antiguas. Y entré porque pues tenía mucha sed, pedí agua y creo que me entendieron mal. Súper fuerte. Hijo de madre, esta vaina está heavy. Mi abuela me enseñó que a donde fueres, a lo que vieres. Esta vaina es distinta, esto no es una narguile normal, esto es puro tabaco. Para que crean que lo del calor es en serio. Miren estos gaticos. Acá hay un michi y acá hay otro michi. Y se hacen siempre debajo de las puertas de los comercios porque de ahí, por debajo, sale un poquito de aire. Y el michi lo sabe y ya lo entendió. Pobrecitos, no, es que con ese pelaje, con ese abrigo invernal que les ha tocado vivir aquí, estoy seguro que veremos otros michis debajo de puertas más adelante. Esto no es una ciudad turística. Esta ciudad existe por el comercio y por el puerto, pero pues encontramos callejoncitos así, que no son para turistas. Cada vez que vemos estos callejonzuelos, y sobre todo con mucha pintura y arte africano, es porque en estas calles de estos barrios antiguos todavía vive gente que tiene en su sangre antepasados que fueron traídos de África a esta parte del mundo. Y muy orgullosamente pintan los muros para volver
verlos bastante coloridos contando historias de esa época. Aquí están las personas en la agricultura, en los cultivos, en la pesca, teniendo a sus hijos, adoptando también la religión del lugar, mientras nos acercamos peligrosamente con este sol del mediodía al lugar desde el cual vamos a ver el puerto y la salida al Golfo Pérsico. Vean a mi alrededor, ¿qué notan? Le damos una vuelta entera a esto. ¿De qué se dan cuenta? Rápidamente. Y es por lo que son las 2 de la tarde. ¿Quién se atreve a salir a esta hora en estas calles de estas ciudades iraníes? Soy yo el único loco, esto de noche debe ser distinto, ¿no? El sol está pegando fuerte desde allá. Pero como dijo Marc Anthony, porque lo hemos encontrado, el acceso al agua. Una ventana con unos vitrales típicos que utilizan mucho, sobre todo en las mezquitas, cuando el sol viene pegando de allá, que refleje hacia lo que quieran ellos que refleje los lindos colores del lugar. El agua del Golfo Pérsico es una belleza. Vea esos colores, transparente, un azul turquesa increíble. De fondo allá se ve el famoso puerto, uno de los más importantes de este país y un poco también controversial por la historia del mismo, ¿no? La economía de este país le debe mucho a ese puerto, pero aquí también hay una planta nuclear. Sí, señores, escucharon bien, hay una planta nuclear. Y esta mesa de ping-pong no tiene este look así a lo Chernobyl, por lo que hay una planta nuclear aquí. Esta vaina, yo creo que, no, se los juro, usted puede aquí cocinar, puede poner un huevo, una carne, se le fríe, se le cocina todo. Aquí los iraníes hicieron un convenio con la planta alemana Siemens y comenzaron el proyecto de la construcción de una planta nuclear en el 75. Pero lo que no esperaban es que justo unos añitos más tarde iba a suceder algo que cambiaría el curso de esta nación para siempre, llamado la Revolución Islámica de Irán. El proyecto fue abandonado hasta 1995, donde Irán firmó un contrato con una empresa rusa para completar la planta nuclear. El combustible de la planta nuclear es uranio y el que le da el uranio a los iraníes también es Rusia. Rusia no solo les da el uranio, sino que también se lleva todos los residuos para administrarlo ellos, ¿no? Como parte de los acuerdos que firmaron para poder poner una planta nuclear en este país. La cosa es muy importante porque al haber una revolución islámica aquí se cortaron relaciones con muchos países allá afuera. Y unos años más tarde, cuando ya estamos hablando de la República Islámica de Irán, pues continúan con el proyecto, llevan a cabo y finalizan la planta nuclear. Eso hace que muchos países como Estados Unidos se haga preguntas de para qué están haciendo eso los iraníes. ¿Es que acaso también quieren fabricar armas nucleares? Solo la construcción de una planta nuclear en Irán, en un estado islámico, con ayuda de los rusos, pues inquieta mucho a los occidentales. Pero los iraníes le dijeron al mundo, relájese un poquito, hermano, que esto se hace con fines de paz y amor. En el 2011 se comienza a generar electricidad porque conectan la planta con la red eléctrica de la nación. Y no solo Estados Unidos, y es que aquí nomás, ahí, vea, ahí, volteando por aquí a la derecha queda Israel. Irán e Israel pues no se llevan muy bien últimamente. Entonces tener la sospecha o los rumores de actividad nuclear por aquí preocupa mucho a las relaciones internacionales, porque donde estallase algo que tenga que ver con las palabras nuclear o atómico, usted allá en su casa, así va a kilómetros de distancia de este pueblo, se podría estar viendo afectado. Pero Irán hace algunos acuerdos internacionales. Dice que su programa nuclear solo tiene exclusivamente fines pacíficos. Muchas entidades internacionales se le han echado un ojito, supervisando y monitoreando la operación para asegurarse de que se cumplan dichos acuerdos. Y como han cumplido con su palabra, pues dijeron, vea, ya tenemos aquí unos reactores, ya tenemos una planta nuclear, nadie se ha muerto. Entonces, con el apoyo de los rusos, aquí mismo en esta ciudad también, están construyendo la planta número 2 y la planta número 3. Una vaina muy interesante que venimos a encontrar a kilómetros de distancia a la capital iraní. Una ciudad que no es turística, pero que ahora ustedes ya la conocen, así como un poquito de su importancia y de su historia. Es que míreme esa pepa sol, no, esto está denso, denso. Me he tomado ya como unas 10 de estas, no les miento, es increíble. Solo respirar, usted está sudando, deshidratándose al andar. ¿Qué niño se sienta en esta silla? Esto es increíble. ¿Qué persona resiste sentarse en esta vaina que se está derritiendo del calor? No por nada, aquí tuvieron la genial idea de tomar la siesta de 12 a 2, de 1 a 3. Toca así. No hay mucho que hacer a las 12 del día. Esto está solo, hermano. Vamos a tomarnos nosotros también una pausa y ya continuamos. Bretaña acompaña tus mejores momentos.
El clima está difícil. Encontré este lugar de sombra que claramente pues eran unos baños. Ahí tiene el baño oriental, típico baño de gente de buena pantorrilla porque llegan hasta abajo ahí con las pantorrillas. Y desde aquí lo vemos, amigos, lo hemos encontrado. El cementerio de barcos de Bushehr. Vamos a meternos al sol de nuevo para llegar a explorar esta región, este cementerio de barcos. En Irán, con este calorzazo que está haciendo. El puerto de Bushehr tiene operaciones desde hace más de 1500 años atrás, como desde 1700 años atrás. Importante, pero el que no ha sobrevivido todos los años han sido los barcos que han pasado por ahí. Diferentes tipos de embarcaciones para diferentes tipos de actividades. Y aquí encontramos algunas de las más antiguas, ¿no? Estas embarcaciones de aquí que tenemos aquí de frente justo ya son barcos que tienen alrededor de 80 años de antigüedad. Y estos barcos en madera los traen aquí porque todo esto que hemos alrededor era una especie de lago natural que venía aquí de las aguas del mismo Golfo. Y las autoridades del puerto de Bushehr pues traían los barcos aquí para repararlos, ¿no? Todos están hechos en madera. Pero este lago pues tenía muchas subidas y bajadas, ¿no? En una de esas bajadas tremendas, muchos de estos barcos perdieron el equilibrio y ¡pum!, quedaron así enterrados en el lodo, haciendo que resultara mucho más costoso levantarlos, sacarlos del lodo y repararlos que construir barcos nuevos y dejarlos ahí abandonados. Es por eso que aquí tenemos una cantidad inimaginable de barcos abandonados en este cementerio. Vamos a ver si podemos entrar a uno. Ese no se puede porque está muy alto, pero presiento yo que allá tendremos más éxito. Este cementerio presenta algunas preocupaciones de nivel ambiental por la posible contaminación de combustibles y otros materiales peligrosos para el agua. Sin embargo, estos barquitos se han adaptado pues muy bien al ecosistema. Llevan aquí 80 años creando en ellos mini ecosistemas también. Ya se vuelven parte del ambiente. No queda mucho de ellos. Lo único es que hay unos perros que me pegó un susto este perro. Yo dije, miércoles, ¿qué es esa vaina? ¿Un firulais? ¿Firulais amable o mordelón? Espero que sean amables. Hola, niño. Tan bello, sí, hecho para allá porque están grandes y están ahí acostados y yo llegué y les interrumpimos el sueño, los pobres. No queremos ser mordisqueados por un firulo en este lugar tan remoto del planeta. Las más interesantes están en el agua. Esa de me parece chévere, tiene 2 pisos aquí, aunque igual de abandonada que todas las demás. No creo que tenga nada interesante por dentro. Aquí tenemos otra que se ve relativamente completa. Solo para que se lleven una idea, estamos a 45 grados de calor en este momento. Aquí está la embarcación, el cementerio de barcos de Irán, su puerto comercial, sus plantas nucleares, relaciones con Rusia, revolución del Islam y todo tan conectado con todo. Este barco tuvo que haber hecho rutas comerciales en aquel entonces que tiene que ver de alguna forma atando los cabos de todo lo que les acabo de decir. Esta es la cara de Irán que no nos muestran en el folleto. Bueno, de aquí en adelante ya hemos cumplido la misión, conocer un poco sobre esa historia iraní. Con este calorzazo me dan ganas también de conocer algo natural, algo acuático, ojalá. Por ahí yo vi unas fotos de un lugarcillo chévere. Vamos a preparar el chingue y nos vamos a nuevas aventuras. ...46 grados... Estamos en la máxima del día de hoy. No les miento, eso es lo que está haciendo de calor allá afuera. El auto donde estoy tiene el aire a full y hace calor. O sea, no se siente mucho el efecto del aire acondicionado aquí. Y apenas usted sale, lo siente de una, como miles de agujas calientes picándole la piel. Se siente calor en los ojos. Y esto es una estación de gasolina. Vea nada más cómo la gente hace visita en la sombra. Excepto él, que debe vivir aquí, ya está acostumbrado a esta gasolinería, qué sé yo, pero todos buscamos la sombra porque es la única manera en la que se puede sobrevivir en estos lugares. Y para que me crean lo que les estoy diciendo, hasta el firulais vive en la sombra. Niña, ¿cómo está el calor? Esta perrita ya fue mamá y pues vive en la sombra. Aquí tenemos a la otra firulis. ¿Qué dice la niña? ¿Cómo está? Fresquita en la sombra, en los baños aquí, escondiéndose de ese sol, moviendo la cola, pero sin energía. No, yo la entiendo. La entiendo, mija. Esto es duro. Mis respetos. Hermano, ¿usted qué hace ahí en la sombra? Escapando el sol. Este recorrido por Irán es gracias a este compadre, hermano. ¿Usted quién es? Muchas gracias. Les habla Feri desde Irán. Tenemos el honor de hablar con ustedes a través de redes sociales de este querido hombre, querido Juan, invitándoles a Irán, invitándoles que puedan venir personalmente esta amabilidad y hospitalidad de la gente y poder olvidar lo que dicen los medios sobre esta tierra y esta parte del mundo. Nosotros que somos locos venimos a visitar su país en verano, ¿no?
Pero, ¿cuál es la época del año más recomendable para venir a Irán? Pues para visitar esta parte del mundo tenemos como 2 temporadas altas, inicio de otoño y primavera, como abril, septiembre, para noviembre, octubre. Yo que soy loco y quise venir en verano, pero para todos los que están interesados en conocer este lindo país, este man es el propio en español, sabe muy bien las rutas, le saca la visa, le hace todos los papeles, las vueltas a los hoteles, el transporte, lo que quiera. Así que les dejo las redes sociales para los que quieran venir a conocer Irán, que se los recomiendo, realmente muy bonito país. Aquí se las dejo las redes para que lo contacten directamente. El hombre les responde en español y vengan a conocer esta parte del mundo. Y es bajo este sol que nos espera una caminata de 40 minutos más o menos. Que Alá nos bendiga. Tenemos un pequeño inconveniente y es que se rompió el aire acondicionado del vehículo. Ahí está el conductor. Vea, llevamos 10 minutos en la carretera sin aire. El viento entra por las ventanas, quema todo, el celular está caliente, la chancleta está caliente, mi cara, los ojos, siento que todo lo tengo quemado, los pies, solo por el viento que entra. Estamos a 48 grados y aún no comenzamos la caminata. A ver qué tal tiene la cara. Me escurren las gotas, mire eso. No tengo palabras. Yo nunca había pasado por algo así. Y lleva 5 minutos nada más. Y mire, wow, está sudando increíblemente y no hemos comenzado a caminar, ¿no? Tengo ganas de conocer el lugar al que vamos, pero ya me estoy cuestionando si fue buena idea. Más bien no venir en invierno iraní, venir en verano iraní. Yo nunca he sentido un calor así. Ya recargamos energía, ya tenemos la barriga llena y en esta Toyota de, no sé, de los 80s creería yo, nos vamos a meter donde comienza la larga caminata. ¿Tendrá aire la camioneta? Un poquito, ahí se siente un poquito, pero igual está hirviendo. Llegamos, les muestro. Este carro tiene 500.000 kilómetros recorridos. Yo no sé cómo ha hecho para sobrevivir. Ay, ay, ay. Uf, aquí el aire también quema las orejas, así como el calor quema los motores, los radiadores, los vehículos. Viniendo por aquí, la carretera, pues el camino es de un solo carril, destapado, pura piedra. Vimos un auto que estaba varado y los dos ahí afuera tratando de arreglarlo, con este calor metidos ahí, porque es que, no, en serio, la vaina es tremenda. Me espera una caminata de 40 minutos, bloqueador, buen Habibi aquí en el pescuezo para la sombra, y entre más prisa yo creo que mejor. Para ellos debe ser raro que yo me ponga esto así, ¿no? Parezco una abuelita, pero mejor parecer una abuela que tener las orejas quemadas. Protección abuelística en su punto. Parezco Tola y Maruja. Vamos a conocer un lugar al cual nos trajo este amable caballero. Tiene su buen casco, tiene su buena protección para la cara y además que tiene una escalera. Yo, siendo sincero con ustedes, no tengo realmente idea para qué será la escalera. Yo solo vi unas fotos de lo que nos espera y para dónde vamos. Ya, eso es todo lo que sé. Pero parece que vamos para algún sitio importante. ¿Listos? Andiamo. Are, ¿no? Llevo 1 minuto caminando y ya me preocupé porque son 40 y ya siento el cansancio, el sol, la resequedad, y con esto encima ya empecé a sudar. Esto mismo se puede hacer en invierno, en otoño, la temperatura mucho más agradable. A mí la vida me trajo en verano. Ya vamos como en la mitad del recorrido. Vamos bien, el sol por lo menos no nos está pegando directo, pero así no nos pegue directo, el aire quema. El aire es tan caliente que hay que echarse protección solar solo por el aire, ¿no? Thank you. Cada 5 minutos paramos a tomar esto, es una limonada con hielo. Así usted no siente la necesidad, hay que estar hidratando constantemente. Hemos llegado a un punto bajando por este matorral donde me dicen que nos va a llegar el agua hasta el cuello aparentemente. Pues me va a tocar guardar esta camarita. Llevaré solo el celular en la mano a ver si logro grabar algo. De resto, para la bolsa, más o menos a unos 200, 300 kilómetros de distancia hay unas montañas donde llueve mucho. Se acumula el agua y por debajo de la tierra se transporta aquí a estas montañas donde estamos en este momento. Pasamos de un calor de 47 grados a tener acceso a esta agua deliciosa, necesaria, refrescante. Para que se den cuenta cómo fue llegar acá, a escaleras, así, pozo por pozo, subiendo.
y aquí nos espera todavía unos pocillos más. Hay como 2 pozos más después de este. Este es el 7º, un 8º, un 9º y acabamos. Y pues es realmente una de las sorpresas del viaje. Se siente todavía el aire caliente, ese mismo aire que quema las orejas, pero ya no fastidia. Este viaje de Irán va bien. Y creo que así es que me toca a mí bajar ahora. Yo nunca había saltado de una roca al agua, nunca en mi vida, siempre me daba miedo. Me quedaba ya media hora esperando, todo el mundo saltaba, me decía hágale, 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 y yo no lo lograba. Esta es la primera vez en mi vida que lo logro, porque yo estando aquí, que no se ve tan alto, para mí desde allá arriba sí se veía muy alto. Dije, ¿hasta cuándo le vamos a tener miedo a esto? Y pues el día fue hoy. Y se siente una delicia hacer algo que nos da mucho miedo cuando lo hemos logrado. Es muy satisfactorio. Yo sé que no se ve como la gran cosa, pero para mí esto era como saltar desde el Empire State. Este puntico blanco de aquí es la luna. Son las 7:10 de la noche. Y la luna nos recibe en el mismo camino de vuelta para salir con un clima muchísimo mejor. Y con un nivel de satisfacción de haber logrado esta travesía con éxito. Algunos momentos en los que uno piensa, ¿qué estoy haciendo? Porque será muy intenso el sol, el rayo, el calor, el quemón en la piel. Y de conocer un paisaje donde quién sabe cuándo la vida me dé la oportunidad de volver aquí, ¿no? En el cual hemos marcado una historia, o por lo menos he vivido una anécdota personal que seguramente a alguien en algún momento, años más adelante, le tendré que contar. Mañana arrancamos para una isla donde vamos a conocer otro tipo de locuras de niveles inimaginables. Desde la tierra de los persas, saludos a la abuela, Chaoli.